Bienvenidos a Fronteras. Mi nombre es Chele por acá. Vengo por aquí. Hoy le vamos a hablar sobre los emprendimientos. ¿Qué emprendimientos se les ha ocurrido a ustedes durante esta época de emigración? Nosotros somos súper emprendedores. Nosotros le metemos a todos. Nosotros somos súper emprendedores. Yo creo que ese es uno de los que hemos coincidido, porque somos muy Sí. diferentes, pero en eso sí que somos súper chéveres, súper unidos en eso. Bueno, eso es muy importante. Los emprendedores por la emigración. O Ujú. sea, nosotros aquí en Fronteras nunca recomendamos la manera de emigrar. Pero si en este caso te toca emigrar y estás en otro país bueno, te toca o llegaste de casualidad, como ¿Verdad? fue mi caso, este, un emprendimiento es bueno. Es bueno y tienes que meterle el pecho a eso. Primero, como siempre, en Frontera te vamos a explicar, investiga, porque lo primero que tienes que hacer es investigar cómo puedes hacer un emprendimiento, cuáles son los beneficios para hacer el emprendimiento. ¿Es bueno hacer un emprendimiento? Porque no en todos lados es bueno hacer un emprendimiento. Cabe destacar, eso sí, por lo menos. Mm, En Ecuador. yo creo que en todos lados es bueno. Lo que pasa es que uno tiene que saber, como tú dices, Bueno, la la zona, cultura, sí, de los impuestos que tienes que pagar. Todo eso es todo. súper importante. Entonces, Por lo pero también menos, la zona donde ves, porque hay unos lugares donde claro. puedes emprender y otros lugares donde no puedes emprender un carajo. Y hay algunos en donde vas a prosperar y en algunos no, pero no O por- significa que te vayas a cerrar a seguir queriendo claro. O emprender. sea, Exacto. como digo yo, vean los casos de los chinos, los portugueses, la gente que nos ha invadido en otros países y que montan sus negocios Y y muy montan sus importante, locales. señores. Es Bueno, lamentable, o sea, lamentable. yo digo, Muy por, importante, lamentable. es lamentable, pero es que quiero comparar eso. Tú hablaste de los Suéltalo del chinos, güere sí, güere. tú hablaste de los chinos. Los chinos se apoyan unos a los otros. ¿Por qué nosotros, como compatriotas, no nos apoyamos los unos a los otros? Es como usted, Preferimos, amigo venezolano. no, es que es verdad, directamente a ti, amigo venezolano. Apoya el emprendimiento venezolano. Usted no sabe todo lo que está haciendo esa persona para salir adelante. Lo que pasa es que Entonces, a piénsenlo. veces es difícil. Lo que pasa es que, bueno, a mí me ha tocado, digamos, trabajar con venezolanos y, o sea, tienen, no sé, una mentalidad distinta. Se fueron de su país, no sé cómo, y de No verdad que todos son, no, sí, también me ha pasado, pero no nunca he todos corrido son con la así. suerte. No hay que No, no estoy acusar, generalizando, no no estemos estoy generalizando, generalizando, exacto. Sí, hay pero no me algunas ha tocado personas, la suerte. exacto. A Sí, mí la no me ha suerte tocado soy la yo. suerte. No, no, la Se me suerte en el movió y toda sentido la pantalla. de trabajar en un Dime. local que sea de venezolanos, que yo diga, ah, ok, Es que una me van a cosa es contratar por eso. trabajar y otra cosa es emprender. Tú le Bueno, estás pero trabajando, pero me tú, refiero al local del emprendimiento que generó esa persona. O sea, por lo menos, en este caso. O sea, ponte de que tenga una cadena de restaurantes X, venezolano como tal, eso formó un bueno, emprendimiento. sabes que No. yo tuve a una prima que ella está en Estados Unidos. Ella la primera vez que se fue para Estados Unidos, se fue porque supuestamente una amiga de ella la ayudó, no la ayudó en el pasaje, aclaro, Supuestamente. la Mm. ayudó a conseguir un trabajo. Resulta que el trabajo era de la amiga. La amiga tenía como una especie de fotocopiadora. Y tú sabes qué pretendía ella, pagarle en bolívares al precio de Venezuela, o sea, estando en Estados Unidos. Porque esa es O otra sea, cosa, señores, entre nosotros, entre la ¿cómo es gente, la posible que misma, hagan eso? o sea, por Dios, porque eso pasa mucho, o sea, bueno, yo como no tengo casi amistades venezolanas aquí como tal que yo les pueda decir, que sean emprendedoras en ese caso, no les puedo decir eso, pero me ha tocado trabajar como con dos, tres así locales, no aquí, en Ecuador también y toda la cosa, pero no se ayudan, o sea, en realidad no se ayudan entre... Y después dicen, ay, no, pero porque no tengo amistades, ay, no, porque eres un desgraciado. Literalmente eso, pues. Pero bueno, esa es la parte de la persona que ya tiene el emprendimiento. De Sí. repente la persona que emprendió se volvió una mala persona porque, bueno, le fue mal en la vida y ya está.
Eso O, puede pasar. o estás trabajando con alguien que no. Bueno, en fin, estamos hablando de Eh, emprendimiento, no nos vayamos más allá. el El emprendimiento como, emprendimiento. ajá, el emprendimiento Bueno, como tal, imagínate, por lo menos yo en el Ecuador puse dos emprendimientos, si no me equivoco. El primero fue un bar que hice ahí, no había investigado bien, no investigué bien todas las cosas, por eso siempre le decimos en frontera, señores, investiguen primero porque no es igual que en tu país. En tu país, por lo menos en tu país, por lo menos en Venezuela, tú agarrabas y sacabas una silla, una mesa fuera de tu casa y ya tú hacías el emprendimiento y ya está. O sea, no, en otros países existen leyes. No quiero decir que en Venezuela no existan leyes, pero es más bueno. complicado. Le, Es más le voy a complicado. comentar algo. En mi caso, yo en Venezuela tuve mi emprendimiento, yo puse mi propia empresa de tecnología, yo tenía mis No, clientes, antes de que sucediera lo que sucedió, yo tenía mis clientes empresariales a los cuales hacía la visita, le hacía el proceso de soporte técnico porque soy ingeniera, pero ya cuando salgo de hágala. Venezuela, yo ya salí, ya, Emprendida. no, no emprendida. Yo de ser emprendedora, debido a la situación del país, volví a ser dependiente de una empresa. Entonces, después Eso puede de ser pasar. dependiente de esa empresa, yo salgo de Venezuela. Cuando salgo de Venezuela, obviamente empecé a buscar trabajo y todas las cuestiones que dirán, ¿qué hice? Yo he hecho muchas cosas en la vida y no me da vergüenza decirlo, Eso es muy porque venezolano. son cosas que la vida me ha tocado, la vida me lo ha puesto así. Entonces, lo primero que yo hice fue vender donas, que tú dirás, ay, sí, todo el mundo lo hacía. Sí, pero cuando yo llegué, recién lo hacíamos. Yo Entonces, también. Yo vendí yo cosas vendí recién no hacíamos. donas en la calle, donas, y en mi casa, y me iba a donde estaban los colegios de los niños, y me iba y vendía. Es que básicamente también eso puede ser hasta un error, ¿sabes? Porque nosotros tenemos esa mentalidad de que es tan fácil lograr hacer algo y venderlo en la calle como era tan fácil en Venezuela. Porque Claro, si pero vamos a estar claros, en En Venezuela había Ecuador el lo abonero. hacen. Pero es que en Ecuador también lo hacen. Claro, Estamos está bien, prácticamente en los latinos. pero, pero, o sea, no es lo mismo que tú vendas en tu tierra a que salgas a otra tierra y vender. Porque también Bueno, existe la cuestión ahí, del choque cultural, la vaina, o claro, sea, pero la forma de yo no estoy hablar de y todo lo acuerdo demás. con eso. Yo estoy de Mm, acuerdo. Es que si una persona va a trabajar, mm. tiene que tener las puertas abiertas de todos lados, porque eso es llamar a la xenofobia. No, cariño, pero Ustedes lo que tienen pasa es que que también aprender. Pero es que las allá leyes, las leyes permiten que las personas vendan en la calle. Eso se pero ve día a siempre día, hay, o día a día. sea, hay gente, claro, no en todos lados, no en Claro. todos lados también, pero hay sitios donde tú para vender en la calle necesitas un permiso Obviamente, no para estamos hacer hablando de esa. Latinoamérica. Pasemos mm, a Europa. En Europa eso no se puede hacer. ah, Ya, Comenzando por ahí que no, no se puede hacer. En pero Estados Unidos no se puede hacer. Pero yo me acuerdo que en Ecuador para montar un negocio tenías que sacar tus permisos, Es igualito. exacto, cuando es Tú un tenés tu negocio carrito físico, cuando es un negocio físico, cuando es un negocio, es como en Venezuela, ambulante. ambulante, sí, no necesitas eso. Claro, tienes el factor de que siempre que si llega un policía tienes que irte del Ujú. lugar, o sea, así. No Después, puedes vender en un mismo no, sitio estable. no, Era para la parte nada. que me acuerdo yo que ocurría mucho al principio cuando llegaban, que las personas hacían lo que nosotros le llamamos el punto. Ajá, El punto como tal era algo de un bonero de las cosas de Venezuela. ajá, explica que es un bonero Ajá, porque eso es un en bonero Venezuela. es un vendedor ambulante. Y las personas que Ajá, tienen, eso por lo menos aquí en Europa no se ve. no, no se ve. En En Quito Estados Unidos tampoco. se veía poco. Al principio cuando yo Al llegué no se veía principio, casi. no, No, yo yo sí, cuando, cuando yo llegué tú llegaste estaban después. full, pero no era de venezolanos. Yo cuando yo llegué No, no no era. estaba el boom de los venezolanos, eran los No, mismos ecuatorianos que vendían allí. sí, Y pero no igual, cuando estaba. llegaba los policías y agarraban sus cositas rapiditas y se iban y daban una vuelta y cuando Pero el sí me policía se acuerdo, por lo iba, menos más que todo ponían. En Quito, porque en Santo Domingo, cuando yo me fui a Santo Domingo, sí vi más. Ujú, En el en centro Santo hay, Domingo sí. uff. Pero en Quito no, sí, no, me acuerdo Bueno, yo que yo llegué en esa la parte. cuestión es la siguiente, que bueno, eso lo hice durante un poco tiempo porque cuando me salió el de irme a otra provincia me fui. Pero No. ahí siempre trabajé dependiendo de alguien más.
Ah, no, yo sí monté ¿Por mi qué? negocio. Porque no tuve la, o sea, no tuve la no, la oportunidad, no, la necesidad. No Mm. tuve la necesidad porque siempre conseguía trabajo. Bueno, pero es que, Ah, claro, también está la oportunidad y el emprendimiento que tú quieras hacer, porque siempre hay una idea en la cabeza. O sea, siempre tienes una idea, por lo menos este negocio de Wall Express, que ya no existe, lo monté yo así a sudor y lágrimas, como quien dice, pero era porque tenía algo visualizado, pues. Anteriormente tenía el bar, luego tuve este puesto de comida, pero es eso, pues, o sea, sí se puede lograr, ujú. pero investiga. O sea, tienes que Recordando investigar. que Sí. Frontera los puedes ver. ¿Dónde, Chele? En YouTube, en TikTok, en Spotify. Recuerden, Frontera 2025. No te olvides de seguirnos, de De dejarnos tu comentarnos, comentario. comentar. Muy importante también qué emprendimiento puedes hacer o qué emprendimiento se Claro. te va a olvidar. Pues el tema de emprendimiento, en mi caso, cuando ya hubo la pandemia, a mí me tocó reinventarme. Cuando me A tocó todo. reinventarme, yo o sea, no tenía trabajo, ya no tenía trabajo. Mm, a todo el mundo. Este, o sea, fue muy duro. Entonces yo dije, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces yo tenía un dinerito guardado y ese dinero lo invertí en mi empresa que hoy es día es Cambios Guaro. Les dejo aquí Ahí está, atrás. pues, la parte de arriba. Hoy en Cambio día, guardo. hoy en día esa empresa todavía está dando plata, chamo. Ah, bueno, pero Entonces, eso es importante. Eso eso es es para muy que vean. importante. Estamos hablando desde el día de la pandemia. Entonces, la cuestión es que yo hice esa inversión casi que con lo poco que nos quedaba para la comida y yo dije, ¿lo invierto, lo perdemos o ganamos? Eso es una cosa muy importante. Tienes que ver, en un Sí, emprendimiento tienes que arriesgarte, sea como sea, alejarte. arriesgate. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que lo pierdas, ok, pero tienes que luchar por Claro, eso. tienes El que emprendimiento es luchar para eso. y tal vez fue el factor necesidad que hubo ahí, pero Hmm, gracias a eso no solamente estamos en Ecuador. En Ecuador tenemos nuestra empresa registrada, gracias a Dios, ya registrada, la cual opera hmm. desde Ecuador, está en Colombia, en Valga Venezuela la cuña. y en España. Así que ya sabes, Así que ya emprender, sabes. señores, emprender. Lo más Ujú, importante que tienes que hacer es dar el primer paso. O sea, ya sea por necesidad, ya sea por porque se te ocurrió, ya sea porque te pasa por la cabeza, pero sí se puede, es posible. Lo único es que el detalle, investiga. Investiga en ujú, frontera, siempre estamos recomendando investigar exacto. y buscar, porque en estos días vi una frase que decía, si estás aburrido es porque no eres inteligente. Sea, si te aburres y estás así y te deprimes y toda la vaina porque migraste y no tienes nada, o sea, es porque no piensas. Exacto, miren, ahí le voy a dar la cuña a mi amigo Jingo, que mira, es un super diseñador gráfico. Ah, sí, eso dice. Váyalo. Estamos a la orden Ah, en la parte de diseño y exacto. community manager. Porque eso, o sea, crea, genera. O sea, ahorita tantos en la parte digital, puedes crear tantos emprendimientos. O sea, por lo menos ahí está Claro. Cele que está creando el libro, que tienes Ah, que sí. buscarlo por Amazon. Es un emprendimiento. Yo Es un personalmente voy a... emprendimiento, ya está dando Claro. frutos, señores. En realidad eso es un emprendimiento y así Sí. tienen que hacer todos, todos por lo menos en este caso. Nosotros tenemos este emprendimiento que es Frontera, por eso es que confiamos en Frontera y dale me gusta y Ujú. comenta y bueno, porque es algo que va a quedar también. Tienes que pensar en que es algo que te va a quedar Sí. a ti, alguna satisfacción personal. Claro, si te sientes identificado, recuerda que eres latino como tal, o sea, bueno, a todas las personas, los que son latinos y los que no, pero te sientes identificado con algo o quieres investigar o saber algo de una experiencia de frontera, de migración y todo, recordando que nosotros nunca, jamás Nunca. estamos promocionando la parte de migrar. Nosotros solamente estamos contando las historias, que tenemos Muchísima. muchísimas. Entonces, contamos nuestra historia y siempre aconsejamos a la gente que investigue antes de emigrar y que se prepare y que si no eres una de las personas que está preparada para emigrar, te quedes en tu país y ya está. Bueno, Porque ya eso lo es hemos verdad. dicho muchas veces. Ya, pasemos Sí, la pero hay que página. recordarlo. Señores,
Hay que recordar. Entonces ya Lo voy a sabes. decir, en todos los podcasts están diciendo lo mismo, váyalo. No, bueno, recuerda que también tenemos varios Ujú. podcasts. Puedes buscarnos en YouTube, en Spotify, en todas esas partes para ver la historia completa, ver todo lo que contamos y toda nuestra experiencia. En TikTok a Claro. veces tenemos segmentos y, Bueno, y o otra cosa sea, que quiero hablar aquí, que estamos hablando sobre los emprendimientos. Hay personas que ya, están aquí en España que tal vez dicen, no estamos hablando de todavía aquí estamos recién empezando a emprender. a emprender. Estamos viendo cómo es todo el proceso. Obviamente tenemos que hacer un estudio de mercado. Nosotros somos súper en eso, Sí, hay que para investigar. poder saber qué empresa colocar acá, porque tampoco uno se puede ir hasta pagar un alquiler sin saber cómo te va a ir realmente. Uno tiene que pensarlo. Estas son enseñanzas que nos ha llegado a nosotros después de Claro, tantas cosas, después de tantos golpes que nos que ha nos dado la ha dado vida. la vida. Entonces hay que saberlo hacer y no es difícil tampoco. No piensen que es imposible, porque el tema de aquí es que la gente está tan acostumbrada a depender de alguien más que te dice, no, no puedes ser autónomo porque se te va a ir todo por la borda. Vas a Hay que quedarte... investigar. No, señor, investiguen. Todos los negocios Claro. no son iguales. Tengo una persona que está aquí, que es ecuatoriano, y él trabaja en la parte de construcción. Y a ese señor le va de maravilla. Un día me dijo, tengo tantos años acá y hasta hace 5 años fue que yo me coloqué autónomo. Y fue Mm, lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Y lamento haber perdido mi tiempo trabajándole a otra persona, porque hubiese hecho el dinero, dice, ahí está. desde ese momento. Yo pago impuestos, pago todo, o sea, él me comenta, pago impuestos, pago todo y ya le dio sus ahorros, le dio para comprarse su propia casa sin estar pagando nada al banco. Ese es un Entonces, ejemplo. ese es un gran ejemplo, por eso te digo que Mm. no tengan miedo. Los miedos de los demás no pueden ser sus miedos. No pueden ser sus Investiga, miedos. Investiga. investiga. Claro, porque nosotros no podemos darte un ejemplo claro porque nosotros tampoco tenemos años en este país, pero sí se puede emprender en todos los países. En todos los países hay maneras de emprender. Lo que Lo hay es que único que saber tienes es bien, como dices saber tú. dónde, sí, saber dónde, carajo, vas a Saber llegar y vas a cómo, hacer. saber cómo emprender, saber cómo pagar los impuestos, saber cómo hacer, porque hay cosas, siempre hay cosas en todos lados. En Venezuela, yo también fui empresaria en Venezuela y Sí. yo Lo que pagaba mis pasa es que impuestos, no es por nada, pero pero en Venezuela fue como más no, flexible, era como no, más, no para nada. Yo pagaba yo impuestos porque yo, también, yo traía mercancía de afuera y yo pagaba mis impuestos fuertes. Pero ¿qué pasa? claro, Hay pero cosas que se restan. Si usted compra algo y lo compra, pues guarde su factura. Si usted va a comprar algo y lo va a poner a nombre de la empresa, guarde su factura. Una cosa se resta, las cosas se restan, tantos ingresos como salidas, pues, o sea, debes ya ver. todo, exacto. Esa Eso es es en parte del todo el mundo. emprendimiento. Eso es Sí, en todo el mundo, señores. lo que pasa es Sépase que, sus claro, cosas. es eso, pues, o sea, las personas tienen que saber a que no, es que se me ocurrió montar un cachivache y ya, lo saco a la calle y lo pongo. No, o sea, tienes que, si No. vas a hacer algo, trata de hacerlo lo mejor posible. Claro, O sea, no vayas a y si sacar. usted va a pagar un alquiler, no se vaya a que el vecino le va a poner el alquiler más barato y usted se va a Ujú. ir para allá, pero ese vecino no le va a dar factura. ¿Cómo usted va a relacionar esa salida? No, no, y eso también, pues, o sea, tienes que Entonces, ver desde lo que vas a comprar, desde la silla que vas a comprar hasta el alquiler. O sea, tú no vas exacto, o sea, tienes que analizar. Y obviamente, como siempre les decimos, para hacer un negocio, para hacer un emprendimiento, para tener cualquier tipo de negocio, ahorra el dinero. Tienes que tener un capital. O sea, un exacto. Eso es capital, algo porque que si nunca no, se habla. Si usted mm, nada más tiene el dinero para comprar el negocio, pero pretende vivir de ese negocio de una vez, señor, eso no puede hacerlo. sí, no, Eso eso va a siempre se dar, tiene que eso ver va en el a dar emprendimiento. dinero en un cierto tiempo. Muy pocos negocios dan el dinero así, Es rapidito. igualito que en las redes sociales. Bueno, la gente nueva que piensa crear un emprendimiento nuevo. O sea, Claro, es igual que las redes sociales. Eso tiene que llevar un cierto tiempo echándole bola. O sea, literal. exacto. Igualito como nuestro podcast. O sea, En, nosotros subimos en ese todo el tenemos que contenido. hacer pi.
Te vuelven- Ah, bueno, echándole, ay, bueno, ya sabes. Entonces, pero es que se me salió, pero es que hay que decirlo para que lo entiendas. Bueno, Tienes que echarle, porque en realidad si no le echas ganas, no le echas ganas al asunto, no, para qué lo vas a hacer desde un principio? No lo hagas. claro. Entonces, Yo aconsejo que si usted va a emprender ya con un local, usted deba tener, aunque sea el primer año ahorrado de alquiler. ya no, claro, Porque es que, ese dinero a usted no se le va a reflejar de una vez y tal vez no se le vaya a reflejar durante el próximo año. Usted tiene que estar mentalizado que un negocio y da tal vez. frutos a largo plazo, no a Y tal corto vez es plazo. eso, pues, o sea, hay mucha gente, por lo menos a mí me tocó trabajar con una persona Mm, venezolana como tal, que ya pensaba que ya le iba a dar el negocio de una vez. O sea, montó el no, negocio, toda la cosa se estaba moviendo, pero tenías que pagar el local y claro. tenías que pagar todo. Pero entonces ya estaba como que le cambia el humor, le cambia la Mm, forma de ser, toda la claro, vaina. eso es la Bueno, decepción. Si da cosa, porque pero es que, imagínate bueno, o todo el sea. dinero que pudo haber gastado allí. Mira, nosotros, por lo menos en ese negocio, todo el dinero que invertimos en esa parte, Lo y sé, bueno, lo luchamos y sé. luchamos, luchamos, y bueno, a la final nos robaron. Sí, es triste. Pero, Ese es un ejemplo. mm, Alquilaron en un sitio que era recién nuevo y la persona que le alquiló se metió en el local y les agarró las cosas. sí, entonces, bueno, Entonces, son cosas que pasan. son Estamos vivos, gracias consecuencias, a Dios. sí, pero son esas Pero, cositas que uno se da cuenta de lo que ha ocurrido y uno no vuelve a pasar eso. O sea, tú ya exacto. vienes ya preparado. Por lo menos en mi caso, yo ya, muchas personas han abierto sus casas de cambio. Las casas de cambio son como Western Unión, como RIA, Casa creo de que se cambio. llama, ese tipo No, de pero cosas. eso es universal. O sea, las personas conocen mucho la casa de cambio. O Entonces, sea, una casa. mi casa de cambio, nosotros tenemos registrado, digo nosotros porque es una casa de cambio familiar. Ah, Tanto puedo operar yo como mi esposo, yo que también estoy trabajando con ella. este sea mi socio. Pero vuelvo a aclarar, nosotros registramos eso allá, porque uno tiene que pagar sus impuestos Claro, para que lo más legal el posible. movimiento de dinero pues sea como debe ser. Entonces, Claro, no. son esas cosas que la gente no sabe, pero bueno, todo negocio tiene su inversión. Yo pago impuestos allá. Ahí va. Anualmente tengo que pagar impuestos. Entonces, bueno, ya lo sabes. En fronteras siempre te vamos a recomendar lo mejor y Ujú. lo que busques la mejor opción, la mejor parte de investigación. Si tienes alguna recomendación, un comentario de un emprendimiento, coméntanos, dale me gusta, síguenos, apoya nuestro emprendimiento. Así Porque es. así es que se comienza. Así como As- apoyas al gatito de TikTok, al otro de la vaina, cualquier. O sea, apoya emprendimientos que valgan la pena, que den conocimiento y den contenido. Y esto, bueno, ha sido todo el tema de hoy. Nos estamos despidiendo, ya lo sabes. Estamos en Spotify, en TikTok, en YouTube, en toda esa chorrera de cosas, apoyando el emprendimiento. ¿Qué más, Chuya? Apoyando el emprendimiento de todos. Es decir, si tú tienes un emprendimiento y quieres que tengamos la publicidad, con gusto también lo hacemos. Aquí estamos. Contáctanos, aquí estamos. No, Bueno, besote. me Se despido por aquí, despide por allá Chele. arriba, Chele. Y aquí abajo, digo, o en los lados que estemos, el emprendimiento. Siga adelante. Chao, Siga, siga, chao. siga. Chao.